Nuevas restricciones al dólar, denuncian a Macri por las armas en Bolivia, algunos periodistas emigran a la política y... ¿qué querés que te diga? Seguimos festejando. Otro día más en este hermoso y alegre país. Alegría no es solo brasilera. Se van definiendo las listas para las próximas elecciones legislativas y empiezan a aparecer muchos nombres que ya no sonaban, pero de otro lado. Hoy en Fuego Amigo hablamos sobre los periodistas que emigran a la política. Además, hay nuevas restricciones al dólar contado con liquidación y eso hizo subir el precio del dólar blue. Ay, no entiendo. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Va a seguir subiendo? Lo hablamos con los que saben. No me queda casi nada de los dólares. Por otro lado, hoy la ministra de Seguridad Sabina Frederick, el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, presentaron ante la justicia una denuncia contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich y varios funcionarios de la gestión macrista por el envío de armas durante el golpe de Estado en Bolivia. ¿Cómo sigue esto? ¿Tendrán que declarar los imputados? Arranca Fuego Amigo, un programa que todavía sigue un poquito difónico. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Bienvenida al país, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yurman? Los extrañé. Te extrañamos. Yo te extrañé a vos, los extrañé a Eli también, pero menos mal que viajé adentro del país, porque si no vos me dejabas varada después de la discusión que tuvimos acá. Vos me dejabas afuera. Pero no, es verdad, viajó dentro del país, Cata, así que la recibimos con los brazos abiertos. Bueno. Si viajaba afuera también, loco. No, sí, también. Escúchame, tema importante hoy, porque hoy se termina consolidando finalmente esta denuncia, que por ahora era de palabra, por parte del gobierno nacional contra la gestión de Mauricio Macri a propósito de esta denuncia que parte desde Bolivia sobre una suerte de contrabando de armas. Exactamente. A ver, hay dos denuncias. Una del ex juez Freiler y otra del gobierno nacional. Esto lo tiene que corroborar la justicia. Recién empieza, más allá de la investigación que pueda hacer Bolivia y de las denuncias, lo tiene que investigar la justicia para ver si es verdad o no por parte de Macri y del gobierno de Macri, del ex gobierno de Macri. Negaron todo esto. Lo han negado, ¿no? Dijeron Corre que la presunción de inocencia, esto siempre se tiene que decir, pero bueno, la denuncia es fuerte. Y antes de contarles qué dicen estas denuncias, sí, habló el presidente, ¿no? Habló el presidente, pero primero digamos lo siguiente. Hablaron de una operación mediática desde la oposición. Terminan reconociendo que hubo armas que se trasladaron a Bolivia, pero dijeron que era para blindar la embajada. Bueno, el gobierno argentino no cree eso y tampoco el presidente de la nación. Escúchenlo. Lo que sí está certificado por la documentación argentina es que salieron 70.000 balas de goma para Bolivia en ese vuelo del día 12 de noviembre, de los cuales 40.000 por lo menos fueron recibidos por ese jefe de la Fuerza Aérea. Sobre eso, ¿yo qué puedo explicar? No puedo explicar nada, porque eso lo hicieron durante la gestión anterior. Hay un informe de junio del año 2020, cuando ya termina esa misión de la Gendarmería de cuidar, custodiar la embajada, donde alguien dice que los 70.000 cartuchos se utilizaron para prácticas. 70.000 cartuchos, 10 gendarmes usaron 70.000 cartuchos para practicar. La verdad es que trataron de justificar lo que no podían justificar. Y lo que no sabrían era que el jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia estaba diciendo que había recibido 40.000 de esos 70.000 cartuchos. A ver, si recién te enganchás con esto, con Fuego Amigo, la denuncia puntual es de Bolivia y lo que dicen es que el gobierno de Macri habría enviado material bélico para ayudar al golpe militar que hubo en Bolivia en 2019. Esta es la denuncia, lo escuchamos recién al presidente, pero a partir de eso el presidente ordenó una investigación interna y con esa investigación interna sus funcionarios formularon una denuncia ante la justicia. Todavía no tiene juez ni fiscal porque lo presentaron fuera de horario judicial. Mañana probablemente ya haya sorteo, pero les vamos a leer los principales puntos de esta denuncia. Sí, y es una denuncia contra Macri, Bullrich, Aguad,
Forí, Álvarez García, entre tantos otros funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, por contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Quien hace la denuncia es Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, Mercedes Marco del Pont, administradora federal de Ingresos Públicos, AFIP, y Martín Ignacio Soria, ministro de Justicia, constituyendo, bueno, ahí explican quiénes son los que lo hacen y dicen objeto. Venimos por la presente a denunciar el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia, perpetrado el 12 de noviembre de 2019, a días del golpe, por el gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Yanina Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales. Esto es lo que el gobierno argentino está denunciando según lo que ellos han encontrado en esta investigación interna. Después la justicia federal va a determinar qué hay de cierto y qué hay de mentira. Es una investigación, esto recién empieza. Las denuncias, o sea, lo que están denunciando claramente es muy grave. Ahora hay que ver si esto se corrobora, por supuesto, porque claro, va a tener un impacto internacional muy fuerte si lo llegan a corroborar, pero bueno, ahí van a tener que ser muy serios en la justicia argentina, ¿no? Recién arranca y no corre la presunción de inocencia. Por supuesto. Y también hay que decir que el expresidente Mauricio Macri salió a decir que esto es una persecución, que además de que es totalmente mentira, al igual que lo que dijo Patricia Bullrich, el canciller Forí, el ex canciller Forí, todos ellos niegan esto rotundamente y dicen que hay que investigar, que hay cosas truchas y que forma parte de una persecución de este gobierno en el marco de las elecciones. Ahora, vos leíste, Cata, la denuncia del gobierno de la Nación, pero no es la única denuncia. No, también Freiler, el ex camarista, también presentó una denuncia en la justicia federal, que mañana también tendrá que ser sorteada, veremos a quién le cae, donde, bueno, hay una parte que elegimos resaltar acá en Fuego Amigo, habla de, hay un segundo informe de la policía boliviana, relevado por el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederick, que hace referencia a que la Gendarmería únicamente tenía 1.350 balas antitumultos, está fechado el 28 de noviembre de 2019, ¿qué pasó con el resto de los cartuchos? Es parte del misterio a resolver. En junio del año pasado, los 11 efectivos del Grupo Alacrán fueron replegados. El 15 de julio, el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería informó que los alacranes no habían traído ni uno solo de los 70.000 cartuchos con los que habían salido, porque los habían usado para ejercicios y entrenamientos. Los números no cierran. Bueno, la denuncia sigue, pero elegimos resaltar esta parte de lo que presenta Freiler. Hay que ver después qué hace Comodoro Pi con todo esto, de nuevo, bueno, más allá de lo que pase en Bolivia. Uno de los denunciantes, el ministro de Justicia, Martín Soria, estuvo en IP a propósito de esta denuncia y dijo lo siguiente. En primer lugar, el grupo especial que manda Macri y Bullrich es un grupo de gendarmería que es un grupo de élite, el grupo Alacrán. Está integrado por personal muy pero muy calificado que interviene, para que ustedes se den una idea, en secuestros de aeronaves, ese tipo de eventos, toma de rehenes, utilizan fusiles tácticos, el armamento que utilizan es letal, no utilizan balas de goma, en primer lugar. Por eso no se entiende por qué mandaban 70.000 armas de estas antitumulto. Armamento que, insisto, no utiliza el grupo Alacrán de Gendarmería. Bueno, pero ellos seguramente lo van a explicar los gendarmes que mandaron a custodiar la embajada. Bueno, y otro de los puntos, y con esto vamos redondeando el tema, tiene que ver con otra de las declaraciones de Alberto Fernández, también hace un ratito nomás, en la tarde por radio, donde él dice el papel de Mauricio Macri respecto a si le abrían las puertas a Evo Morales en este proceso de golpe, de alguna manera para protegerlo. Escuchá lo que dijo Alberto Fernández respecto a la actitud de Mauricio Macri, por lo menos ese diálogo que reproduce el presidente de la Nación. A ver. Habían lanzado una cacería sobre Evo Morales, sobre el vicepresidente
sobre todo los seguidores de Evo Morales. Además, en aquel momento yo le pedí al presidente Macri que accediera a darle asilo político a Evo Morales y él no quiso. Me dijo que no le parecía bien, que era traer un problema de Bolivia a la Argentina, y yo le explicaba que estaba en riesgo la vida. Y me dijo, no, eso es un problema que tiene que arreglar en Bolivia, no es para tanto. Y bueno, y no quiso. Por eso yo hablé con Evo y le dije a Evo, mirá, andate a México, ya Andrés Manuel López Obrador habíamos ordenado todo, y yo asumo el 10 de diciembre, el 11 de diciembre te espero en Argentina. Y estás en Argentina, y fue lo que ocurrió. A ver, esta denuncia es gravísima contra el gobierno de Mauricio Macri, colaborando supuestamente con el golpe de Bolivia. Es gravísimo. Hay que ver qué pasa con la justicia, qué encuentran, si es que es verdad y qué no, pero la denuncia ya es grave y el material que encontraron hasta ahora también, más allá después de ver qué es lo que pasa. También fue grave la actitud que tuvo cuando era presidente Mauricio Macri con respecto a Evo Morales y lo que pasó en el golpe a Bolivia. Ahora bien, yo, y por eso me están enfocando solo a mí, quiero decir que hay una doble vara muy fuerte en la política exterior y en los discursos del oficialismo con respecto a la política exterior, básicamente y hablando específicamente de la violación a los derechos humanos en la región. Así como se indignan por lo que pasa en Bolivia, hay silencio con lo que pasa en Cuba cuando hay presos que están presos por protestar contra algo que ellos creen que es injusto, por lo que sea, por ideología política, pero están detenidos. Y hay cosas que no son democráticas. Y lo mismo pasa en Venezuela, y lo mismo pasa en Nicaragua. Y la verdad es que la postura del gobierno, a mi criterio, deja mucho que desear con respecto a la violación a los derechos humanos en la región. Y no quería dejar de decirlo más allá del caso de Bolivia, esta doble vara. Bien, y vamos a dar vuelta a la página. Vamos a hablar del dólar. ¿Qué pasa con el dólar? O en todo caso, ¿qué pasa con el peso? Informe y ya tratamos este tema. El gobierno reforzó la cerradura a la puerta de salida de dólares y el blue se fue para arriba. Esta vez el cerrojo fue sobre el contado con liqui, que era una de las formas que había para conseguir billetes verdes eludiendo la restricción de $200 mensuales. El precio del blue venía subiendo despacito, pero hoy se puso el despertador temprano y recibió la mañana a 179 pesos, su mayor valor desde el pico de octubre del año pasado. Si bien hay cierta preocupación en el gobierno, confían en que las subas acumuladas se deban a, por un lado, las paritarias y por otro, que julio es el mes del aguinaldo. Y sabemos que el que la guarda abajo en el colchón piensa en verde. No, en esa verde no. Ahora sí. La cercanía de las elecciones también ponen su cuotita de presión sobre la moneda estadounidense. El interrogante que se abre es: ¿hasta dónde puede llegar a subir el dólar? ¿Guzmán volverá a domesticar a la fiera verde como lo hizo el año pasado? Bien, y le agradecemos a Andrés Aciaín, que es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Y también a Matías Ragnerman, que es jefe de Ecolatina. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Bueno. Antes de ellos, y porque estamos cortos de mujeres, pero Sí. tenemos a la mejor de todas acá en este equipo. Eli, ¿qué está pasando con el dólar? No, bueno, está pasando que justo cuando jugaba la selección, el gobierno anunció una nueva medida que tiene por objeto reducir las operaciones que están involucradas en lo que se llama los dólares financieros, básicamente el contado con liqui, y a eso apuntaba la medida, y realmente hoy en algún sentido fue efectiva porque el contado con liqui bajó, no ocurrió lo mismo con el dólar blue, que bueno, algún tipo de repercusión de esos movimientos hubo, pero que sabemos que es un mercado bastante chico, aunque puede llegar a impactar sobre los precios en algún momento. Pero claramente la preocupación del gobierno en este momento tiene que ver con los dólares financieros, el MEP y el CCL básicamente. Seguramente los economistas que nos acompañan Bien. lo van a poder explicar mejor. A ver, ¿por qué hablamos de lo que hablamos, no? ¿Por qué hablamos Sí. de lo que hablamos? Vamos a contextualizar con unas placas para saber Sí. qué fue lo que pasó en las últimas horas. Mientras el gato pasa por el estudio, veamos las placas. Ahí está, dólar blue.
jueves pasado 173 pesos, hoy 177. Casi llegó a 180. Y casi llegó a 180. Exacto. Un poquito esta es una de las razones. El dólar blue o dólar ilegal, ¿lo llamamos por su nombre? Dólar ilegal me gusta un poquito más. Dólar blue, sacate la gorra. Dólar oficial mayorista, 95,10 el jueves pasado, 96,09 en el día de hoy. Y tenemos una última placa, Que es el que importa. que es el dólar contado con líquido, ¿sí? Sí, ese es el... Este es el que importa, Eli. Ese es el que importa. 167,26 el jueves pasado, 166,99 en el día de hoy. Porque ahí operan con esos dólares. Pero pará, bajame a tierra que Sí, es el sí, contado espera. con liqui. Está viendo del otro lado la gente. Son los no tiene la dólares. menor que idea no de qué veo un estamos dólar hablando. hace 1000 años. ¿Qué es Son los contado con dólares- liqui? Contado con liqui son los dólares que se comercian, en realidad donde intervienen grandes jugadores y involucran básicamente la compra y venta de bonos, que básicamente Bonar 30 y Global 30, que son los dos más importantes, y sobre eso está orientada la cotización. Como son grandes jugadores y se mueven grandes cantidades de dinero, de dólares básicamente, y es ahí donde más tienen que intervenir el Banco Central para tratar de controlarlo utilizando dólares de reserva. El cepo, nuevo cepo que se anunció durante el partido de la selección y que hoy salió publicado en el boletín oficial con las medidas que tomó la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, apuntan a reducir las operaciones básicamente en ese mercado, que es el que le importa al gobierno, no tanto el dólar blue. El dólar blue son los consumidores pequeños que sí tienen algún tipo de efecto de ruido sobre precios, pero no manejan grandes volúmenes de dólar. Bien. Le pregunto a Andrés qué es lo que está pasando y si esto responde únicamente a este cepo, vamos a llamarlo de esta manera, activado por el gobierno o estas restricciones activadas en las últimas horas por el gobierno. No, bueno, hay que tener en cuenta, el gobierno actúa porque ya había presiones sobre el dólar, Exactamente. ¿no? O sea, venía un mercado presionado, como se dijo, aguinaldo, paritarias, ya empieza la incertidumbre electoral y algunos que se apuran a salir de la economía argentina. Pensando que si se va a devaluar después de las elecciones, si se va a dejar que suba un poco más el dólar. Entonces, Bueno, hay un tema de confianza entonces, decís vos. esas presiones que están en todos los años electorales, en los últimos Sí. 10 años impares de la Argentina, que se viven en los meses previos a La las elecciones. inyección de fondos es clave, tener Eso es- evolución de ganancias, aguinaldo, aumento de paritarias, muchas. Todo eso está presente y el gobierno ante eso toma medidas que restringen, como decía la colega muy bien, las operaciones en el contado con liqui, que es el dólar paralelo legal. Y siempre que se restringen operaciones en el paralelo legal, se pasan operaciones al paralelo ilegal. Por eso vemos el contado con liqui baja, el blue sube un poco. Si me preguntás, no hay grandes cambios ni una modificación muy sustancial en el mercado. Yo creo que de acá a las elecciones el gobierno va a intervenir para mantener en calma y que no haya una disparada, digamos, que genere zozobra. El problema detrás que hay de la incertidumbre cambiaria y en un contexto electoral es un problema que ya lleva más de 10 años, que tiene que ver con una inflación elevada y una política donde en los años electorales el dólar va un poquito atrás de los precios tratando de contener y se generan expectativas de que al año siguiente el dólar le gane un poquito Ahora, a los precios. le voy a hacer una pregunta, perdón, porque están buenísimas sus explicaciones y son claras, pero probablemente del otro lado haya mucha gente preguntándose directamente si yo tengo un puchito de plata, de pesos que me sobran a fin de mes. ¿Qué hago? ¿En algún momento voy a poder comprar dólares o de acá a 2 años no se va a poder comprar? ¿Qué recomiendan? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese pequeño ahorrista en la Argentina que le sobran unos pesos y sigue confiando en los billetes verdes? Es la pregunta que nos hacemos todos. Una parte importante del mercado, pensando en esto que bien decía Andrés recién, cree que va a haber una devaluación. Entonces va a los que menos confianza tienen en el gobierno, los que menos tienen confianza tienen en la economía argentina y compran dólares. Hoy en día decían recién que el dólar llegó a 180 pesos, que es el mayor valor en el año, pero recordemos que hubo casi 25% de inflación en la primera mitad del año. Entonces es un valor más alto, un poco mentiroso. Está muy por debajo de los niveles de octubre, entonces tiene un poco de recorrido para ir para arriba. Del otro lado, al que apuesta al plazo fijo, el que apuesta por la economía argentina, que quiere en pesos, el gran problema que tiene es que hoy en día está por debajo
de la inflación. Entonces, si uno va al supermercado a principio de mes, puede comprar más bienes de los que puede comprar a fin de mes. Entonces, como el ahorro en pesos pierde contra la inflación, el dólar termina siendo un refugio. Posiblemente en los meses que viene el dólar, y sobre todo el oficial, esté contenido, va cerca de 100 pesos que de dispararse, no haya grandes tensiones en el mercado oficial. Este pequeño cambio, y agrego a las preocupaciones de la gente, se traslada a los precios porque es un clásico, ¿no? Sube un poquito el dólar, suben los precios. Sí, es como que se mueve el dólar y nos angustiamos todos porque es como una historia repetida en la Argentina. Mira, la experiencia que hay desde que se impusieron restricciones a las operaciones en el dólar formal, podemos decir, o oficial, ya desde 2012 hasta ahora, es que el traslado a precio de los dólares paralelos es marginal, ¿no? De los vivos. Algunos rubros en electrónica, algunos sectores muy marginales. O sea, en ese sentido, el que mueve la inflación sigue siendo el dólar oficial. O sea, vos ¿no? decís que lo que es el dólar ese es para productos de lujo. No, es para algunos productos que que se compran por internet, algunos rubros, digamos, que se hacen por esos mercados informales. El grueso de la economía, el 80-90% de las transacciones que mueven las operaciones reales de las empresas concretos se hacen a el dólar oficial y No por lo tanto es el que sigue Para manejando que no se está los pidiendo precios. la mano ahí. ¿No aumentan por las dudas muchos? Sí, hay Eso algunos pasa que mucho. sí. Yo lo que voy a decir es, el año pasado, cuando se disparó el dólar oficial, cuando el dólar blue estaba en Sí. 200 pesos, la inflación estaba alrededor del 3% mensual. Este año, cuando bajó el dólar blue, cuando estaba alrededor de 160 pesos, la inflación había llegado al 4% mensual. Entonces, obviamente que la Argentina tiene muchos problemas, pero el impacto de los dólares paralelos y sobre todo de los dólares financieros en los precios es acotado, es marginal. ¿Dónde pega más? Como decía Andrés recién, en los productos importados finales, en los televisores, en los celulares, por ahí en algún tipo de producto para el hogar y demás, que en general están vinculados a los productos de lujo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las empresas que tienen que comprar esos productos, el Banco Central no les vende los dólares. ¿Por qué? Porque prioriza por ahí otros rubros para la producción, que después se puede discutir si está bien o no, pero tiene ese orden de prelación. Entonces, por ahí hay ciertos rubros básicos que se quedan quietos. No fue lo que pasó en la primera mitad del año, con alimentos y bebidas subiendo siempre por encima del nivel general de precios, y después los bienes de lujo, bueno, que suban muy altos. Y eso se ve, por ejemplo, en algunas bebidas alcohólicas, por ejemplo, en los precios de los televisores, los precios de las computadoras y demás. Ahora, ¿es posible imaginar? Yo, perdón, voy con preguntas como tontas, pero la verdad es que son preocupaciones que probablemente no sea la única que las tenga, que es, termina la pandemia. Se puede empezar a viajar libremente, sin miedo a contagiarte, ni la cepa delta, ni no sé qué, y tengo unos pesitos que puedo comprar dólares. ¿Va a ser inaccesible? ¿Cómo se lo imaginan, por ejemplo, el año que viene, a fin de año, si termina la pandemia y uno puede viajar? ¿Va a ser algo para los argentinos que va a ser una locura, clase alta y nada más? Va a estar difícil, va a estar difícil. Por ejemplo, el año pasado el dólar se había parecido mucho a los valores del 2002. O sea, la salida de la convertibilidad cuando casi nadie podía viajar al exterior. Va a ser difícil. Hoy en día el peso está muy devaluado, no tanto para importar bienes, no tanto para importar servicios, no tanto para operar acá en la República Argentina, pero sí para salir al exterior. Hoy en día gastar con tarjeta es muy caro. Recordemos que está el 30% del impuesto país y el 35% del anticipo de ganancias, y así todo es más barato que hacerlo con dólares del contado con liquidación, con dólares informales. Yo creo que lamentablemente, aun cuando termine la pandemia, viajar al exterior para la gran mayoría de los argentinos, casi como ahorrar, va a ser muy difícil. Me acabo de deprimir. Yo Yo no estaba soy- pensando un súper viaje cuando termine la pandemia. Yo no soy tan soñador como Cata, que pienso en viajes. Voy a algo más de coyuntura, muy de ahora. Escuchamos por parte del Gobierno Nacional todo el tiempo diciendo este año el salario le va a ganar a la inflación. Entiendo, en el marco, además, en un contexto de un año electoral. Primero le quiero preguntar si lo ven posible. Y mirá, Teniendo en cuenta los indicadores de inflación, ahora vamos a conocer, ¿no?, en breve el de junio, que va a estar rondando el 3%, calculo yo. Sí, si vos me lo preguntabas un mes atrás, yo te decía, la verdad que no, ese número no se iba a dar. Pero creo que el gobierno vio que la pauta de inflación que había presentado el 29% no se cumplía, que era irreal, y modificó su política salarial. Cuando uno ve cómo se fueron cerrando las paritarias en los últimos 3 meses, pasaron de un 25 a un 45%, digamos. O sea, fue un aumento de casi 20 puntos porcentuales, que marca que uno dice, probablemente puede ser que le ganen unos puntitos. No va a ser que el trabajador va a tener el año que se va a salvar.
probablemente se rompa una racha ya de 3 años de caída del salario real, que fueron los últimos 3 años que venía cayendo el salario real, pero con una inflación elevada de por arriba del 40%, ¿no? O sea, esa es la otra cara. Va a ser, probablemente esta nueva pauta salarial le permita ganar unos puntitos sobre la inflación al salario, pero con una inflación por arriba del 40%, muy lejos del pronóstico inicial del 29% que había hecho Martín Guzmán. Antes de que empiece el programa estábamos hablando con Schurman del nuevo libro de Pablo Gerchunov con Roy Ora, donde básicamente Gerchunov vuelve a repetir un concepto que también usaba con Lucas Liach, que es el ciclo de la ilusión y el desencanto en la Argentina y cómo somos medio un disco rayado con la economía. ¿Por qué estamos siempre hablando de lo mismo? Bueno, el libro habla de que, yo eso lo vi en el curso de Andrés, ese libro, habla de que los argentinos tenemos una pasión igualitaria que nos hace querer vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que eso no es quizás lo único, no creo que haya algo en el agua en la Argentina. Sí creo que hay una tentación constante de atrasar al dólar, de poner al dólar barato, a veces se hace con cepo, a veces se hace con deuda y eso nos termina pasando factura. Ya sea porque no nos prestan más, ya sea porque el cepo se vuelve insostenible. Entonces, esa idea de vivir con un dólar más barato de lo que por ahí le podemos vender al mundo, nosotros tenemos esa idea de principio del siglo XX de que la Argentina es un país condenado al éxito y me parece que lamentablemente eso se empezó a quedar atrás. Hoy en día no somos un país que esté líder a nivel global, que le pueda vender mucho al mundo y eso nos termina pasando factura y de vuelta. Queremos viajar al exterior cuando a veces es difícil y no hay dólares para todo. Ahora, Andrés y Matías. Queremos flan. Se le hicimos bastante fácil hasta ahora. agregar una. Sí, ahora agregás. Pero déjame preguntar esto, porque se le hicimos bastante fácil hasta ahora. Yo quiero propuestas para salir de esto, no solo el análisis del cuadro de situación y demás. No, por un lado, por la idea esta de Gerchunov, digamos, de que la Argentina, el problema es que tiene una pasión por la igualdad. Si me preguntás a mí, es todavía una reminiscencia de la oligarquía argentina que quería esos peones de pata al suelo ganando 2 mangos de la época de los inmigrantes. O sea, estás en desacuerdo. Que todavía reniega de cuando los trabajadores tuvieron derechos con Perón y mejoraron el salario. Todavía lo ven como el problema maldito de la Argentina, con una reminiscencia que se trasciende generación a generaciones en sectores dominantes de la Argentina en contra de que la gente que trabaja viva bien, que para mí es un logro, no un problema. Bueno, ¿y cómo salimos de esto? Bueno, yo creo que hay el tema que tenemos que trabajar hoy día, me parece que se ha visto que gobiernos populares, gobiernos más conservadores, no le encuentran el agujero al mate, es la inflación. O sea, hay que trabajar sobre un programa inflacionario justamente para estabilizar algunas variables que eviten esta carrera permanente precio-dólar-salario. ¿Y dónde está el agujero del mate? Bueno, la postura nuestra del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz es que la inflación en Argentina tiene componentes inerciales. Para, ¿vos tenés un libro donde explicás propuestas sobre esto? Lo acabo de escribir. ¿Cómo se llama? Le estoy buscando el nombre. Si encontrás uno bueno, estaba dudando cómo ponerle sobre la inflación. Encontrar el agujero al mate, ese es el título del libro. Pero bueno, lo que nosotros decimos es que cuando vos convivís muchos años con la inflación ya se incorpora en un contrato de alquiler, en un contrato de crédito, ya las tasas de un crédito. Vos tenés un crédito al 60%, 50%, esa tasa tiene implícita inflación. Si vos tenés que el alquiler te va a aumentar un 40%, tenés que estar endeudado al 60% y tenés que pagar salario que van a aumentar un 45%, sos empresario, no hay inflación, te fundís. Sí. Entonces, hay componentes inerciales que ya incorporan la inflación del pasado hacia adelante. Por eso cualquier programa, sea heterodoxo o ortodoxo, se ha probado todo en los últimos años en Argentina, de emisión cero a salgo moreno y le pego un mazazo al que aumenta los precios, se probó todo y no funcionó porque no se toma en cuenta esos elementos inerciales, ¿no? Justamente nosotros, desde Centro Scalabrini Ortiz, explícamelo a mí que propuesta. No entiendo nada. No, eso que te digo, si vos tenés, digamos que ya el contrato de alquiler ajusta de acuerdo a la inflación pasada, la expectativa del salario, la tasa de crédito, la inflación pasada se te impone hacia adelante. Entonces, vos por más que retrases el dólar, frenes la emisión monetaria o quieras hacer un acuerdo de precio, esa inflación del pasado te empuja, por eso se llama inercial, porque es como el tren que una vez que arrancó velocidad no lo parás. No para. Entonces, tenés que hacer una política para atacar esos elementos inerciales. Ninguno de los programas heterodoxos y ortodoxos de los últimos 10 años han enfocado ahí. Ni y yo Macri, creo que ese ni es el talón de Cristina, Aquiles. ni Alberto, ni nadie. Claro, y ese es el talón de Aquiles que hace fallar todos los programas de estabilización ¿Tu propuesta, de los Matías? últimos años. Yo creo que recuperar la credibilidad, que es algo muy parecido a lo que dice Andrés, es muy, muy importante. Yo creo que el problema de este año no es que la inflación no sea del 29%, sino haberlo prometido. En ningún escenario la inflación podía ser del 29%. Algo parecido pasó con Macri cuando él dijo que iba a bajar la inflación en 5 minutos. El problema no es que no lo pueda hacer, nadie lo podría hacer. El problema es prometerlo.
Yo creo que para bajar la inflación lo que tenemos que entender los argentinos, esto no es muy rentable políticamente, es que es un proceso gradual, que no vamos a despertarnos mañana, el año que viene, y vamos a tener una inflación de 5%, que lamentablemente va a llevar tiempo, que vamos a tener que... Ya convivimos una década con una inflación por encima del 20%. Desde el 2010, en absolutamente todos los años, la inflación estuvo por encima del 20%. Algunos más cerca del 50%, otros más cerca del 25%. Y es muy probable que los próximos, por lo menos 5 años, y casi me animo a decir los próximos 10, tengamos una inflación parecida, tengamos una inflación de mínima del 20%. Y entender que esto es complicado y gradual. Los próximos 10 años, mínimo del 20% de la inflación en la Argentina. Ese es el optimismo de las jóvenes generaciones. La verdad, váyanse. Me arruinaban el viaje, me arruinaban los próximos 20 años. ¿A quién invitamos? Andrés, Matías, gracias. Gracias a los dos. Buenas noches. ¿Querés ser candidata? No, para nada. Pero te digo una cosa... hasta tengo una amiga que es candidata, tengo que decirlo, porque Carolina Lozada es amiga. Bueno, hay muchos periodistas que se están volcando a la política, no es una novedad, esto pasa hace bastante tiempo, pero sobre todo en estos últimos tiempos hubo una corriente con mucha fuerza. De esto vamos a hablar después del informe. Dicen que entre el periodismo y la política, el punto de encuentro es la vocación de servicio. Y no por nada el periodismo también es llamado el cuarto poder. En los últimos días, 2 periodistas se sumaron a Juntos por el Cambio. Carolina Lozada y Carlos Eguía se lanzaron como candidatos a legisladores y también se sumaría Rosario Agostini. Mientras algunos empiezan, otros van juntando años de experiencia, como el periodista rosarino Carlos Delfrade, quien hace más de una década se dedica a la política y en la actualidad es diputado provincial. Gisela Marciota, periodista y hoy diputada nacional del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, explicó qué le pasó en su caso. La política para mí es eso, ¿no? Como un complemento que me estaba faltando en el periodismo cuando contaba y visibilizaba eso que había que modificar. Con un discurso similar, Luis Otero, luego de 35 años formando parte del 13 y TN, en 2019 renunció al noticiero y se presentó como candidato de Juntos por el Cambio a intendente en Avellaneda. No alcanzaba a esta altura con contar lo que pasa, con contar las cosas. Ahora lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor. Otro caso parecido fue el de Débora Pérez Volpin, quien en 2017 fue legisladora electa de Cava por el Frente Evolución de Martín Lustó. Y acá coincidió ese bichito que yo tenía adentro dando vueltas de necesidad de hacer, una vocación por el servicio público que mi papá me enseñó. ¿Será por vocación de servicio que cada vez más periodistas se vuelcan a la política? ¿O por qué es? Para Schurman, antes de que presentes a todos nuestros invitados, quiero saber si vos serías candidato. No, ni lo. No, me encanta el periodismo. Vamos a presentar a los invitados. Primero a los que vienen vía Zoom, a Carlos Delfrade, que ya hace rato que se volcó a la política, él es diputado provincial del Frente Social y Popular, periodista, ha estado en El Ciudadano, Rosario 12, la capital. Gracias por estar, Carlos. Buenas noches. Un gustazo, digo, la verdad que un gustazo, muy linda la presentación. Y antes de presentar a la otra compañera, hay que recordar una hermosísima frase de Sarmiento en el prólogo de Recuerdo de Provincia, que decía: la palabra impresa tiene límites. Punto suspensivo. Y sigamos con la presentación. Bueno, ya me estás diciendo un poquito por qué te volcaste a la política, pero ya vamos a llegar. Paciencia. Está también Rosario Agostini, periodista jujeña. ¿La conocen? Tiene un boom en redes sociales, ¿no? La seguimos todos, ¿no? La seguimos todos. Bueno, gracias por estar con nosotros, Rosario, en esta noche. Gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas Diego, noches. Cata, Muy buenas noches. Y a los colegas también. Bueno, gracias por la invitación. Bien, y se ha sumado ya en el estudio Carlos Eguía, de la provincia de Neuquén, que ha tenido unas editoriales tremendas, durísimas en los últimos tiempos y ha ganado también mucha popularidad. Gracias por estar con nosotros. Sí. No, gracias a usted por invitarme. Buenas noches a los tres. Bueno, a ver, Carlos, empecemos por vos. ¿Cuál fue el clic que te hizo a vos decir, dejo de ser periodista y me meto en la política? No, es que no voy a dejar de ser periodista. ¿Cómo? Lo primero que pregunté fuera si era incompatible asumir como diputado nacional con el tema de seguir haciendo periodismo. Me dijeron que no. ¿A quién le preguntaste?
a la gente del Congreso. Es lo primero que pregunté, porque yo honestamente de esto vivo y con esto me divierto y como hace muchos años. Decidí incorporarme a la política o meterme en la política porque me di cuenta que a lo mejor haciendo esos editoriales que recién decía Diego, o gritando en distintos programas de televisión, no logré nada. Entonces me parece que hay que empezar a cambiarla desde adentro. Y cuando digo desde adentro, la única manera es meterse, ser diputado nacional, que no sea un proyecto personal y que sea un proyecto para el futuro de Juntos por el Cambio, por ejemplo, en este caso en Neuquén. Bien, le pregunto a Rosario, ¿cuál fue el clic? Vos estuviste en la presentación, o apareciste, ¿no?, en un video en la presentación del libro de Mauricio Macri, que fue hace poquito, ¿eh? A esa altura vos ya tenías decidido meterte en la política, ya te venían ofreciendo. Contame un poco tu experiencia, ¿qué es lo que está pasando con vos respecto a la posibilidad de este paso del periodismo a la política? Quiero aclarar que yo todavía no estoy en la política, pero al margen de ello sí he tenido conversaciones, hay rumores y demás, se tira mi nombre habitualmente, pero yo vengo de la militancia estudiantil, estuve en Franja Morada, soy radical, lo fui toda mi vida, he tenido grandes enfrentamientos con la dirigencia radical de mi propia provincia, porque creo que la ideología no tiene que ver con la dirigencia, ya lo decía Alfonsín, no sigan nombres, sigan ideas. Y me parece que el periodismo está muy vinculado a la política, el periodismo político por lo menos, ¿no? Nosotros tenemos que analizar la política, tenemos que analizar la realidad, tenemos que también constituir y construir un discurso acerca de la realidad. Yo soy un sujeto, digamos, no soy un objeto, por lo tanto tengo pensamiento crítico, pensamiento propio. Por supuesto, no adhiero a doctrinas, adhiero a ideas, es lo mismo. Y yo claramente hago periodismo confesional, yo no le escondo a nadie lo que pienso, lo que soy, cómo soy. Y creo que es muy bueno y saludable el periodismo confesional. ¿Por qué? Porque el otro sabe desde dónde te parás. Y entonces, porque a veces con el periodismo independiente, bueno, digamos, es más fácil alguna cosa más acomodaticia. Yo hablo desde mi lugar, soy crítica cuando tengo que serlo, no importa de qué gobierno se trate. Creo que un maestro en este sentido ha sido Pepe Leyev, que me parece que para muchos de nosotros ha sido un faro. Y en ese sentido me parece que soy más honesta con la gente que me escucha, con la gente que me puede ver. En las redes, ustedes saben, yo soy muy activa y siempre voy a estar del lado de la República, la vigencia de las leyes, la Constitución. Y me parece que estamos en un tiempo bisagra en este sentido. Por supuesto, el ejercicio de la palabra y de la libertad de la palabra es fundamental y sin la vigencia de los derechos constitucionales eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, en realidad, si en algún momento acepto o me ofrecen ser candidata, pues sería casi en defensa propia, ¿no? En defensa propia de los derechos que yo siento que están conculcados. Y quiero decir, yo vengo de una provincia cuyos derechos ya han sido conculcados. Entonces, nosotros ya vivimos lo que el país está empezando a vivir cuando Milagros Sala gobernaba la provincia de Jujuy. Yo ya fui violentada en mi derecho a la libertad de expresión. Yo ya fui víctima de la conculcación de derechos. Entonces, me parece que la pregunta sería, ¿y por qué no? Bien, interesante la verdad lo que estamos escuchando de cada uno de los colegas. A ver, Carlos, algo dijiste sobre el límite de las letras, pero quiero escuchar más. ¿Por qué fue lo que a vos te hizo pensar en dar un salto del periodismo a la política o convivir entre estos dos mundos? En primer lugar, yo creo que el mundo es el mismo. Mira. Y que actividades absolutamente simultáneas, la política, la educación y el periodismo. Sin construcción de información es muy difícil el pensamiento crítico, la socialización de la belleza, y eso está presente en la educación, la política y el periodismo. Yo tenía como ejemplo de vida y de militancia a Rodolfo Walsh, a Osvaldo Bayer y a Pino Solanas. Y en el año 2007 Pino me ofreció ser candidato a diputado nacional por Proyecto Sur en la provincia de Santa Fe, y desde entonces que siempre estuve al lado de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, para mí era extender la militancia social y el periodismo de investigación, que siempre cuestiona el poder, que dice con nombre y apellido los multiplicadores del dolor, me parecía que era un camino absolutamente natural. Así que después tuve la suerte de estar hace 6 años nada más
en la legislatura de la provincia de Santa Fe, porque alguna vez me aplicaron un decreto de la dictadura para dejarnos afuera a quienes venían de sectores de izquierda. Pero acá estamos con mucho privilegio porque más de 100.000 personas nos votaron la última vez y sinceramente estamos trabajando muchísimo para llevar adelante esto de lo que significa la palabra como fenomenal herramienta de transformación, que era lo que estaba allí expresado en el prólogo de Sarmiento en Recuerdo de Provincia. Bien. Te pregunto, Carlos, les pido a todos respuestas, si se puede más breve, así entramos, somos varios, queda poco tiempo y me gustaría que todos me cuenten su experiencia. Contame, Carlos, ¿quién te ofreció? ¿Cómo fue ese diálogo? Y si en algún momento se te planteó algún dilema, o ético, o ante la posibilidad de por ahí no poder ejercer de la manera que ejercías antes el periodismo. En realidad solamente tuve un problema con un dirigente gremial que me hizo juicio durante 3 años y honestamente me sentí como desamparado porque ese Juntos por el Cambio, en realidad no sé si Juntos por el Cambio de la provincia de Neuquén, porque está mal nombrar al Juntos por el Cambio de todo el país, en ningún momento se salió a defender mi libertad de palabra. Por eso cuando hablo de la grieta para mí es moral. Yo soy de Juntos por el Cambio, pero yo sé que dentro de Juntos por el Cambio, o por lo menos en la provincia del Neuquén, también hay algunos que no deberían participar más y que se terminan creyendo dueños del sello. Por eso decidí participar, porque me parece que hay que abrir la puerta a todos y sobre todo, vos me dirás, va a decir a los jóvenes. Sí, aunque yo sea un viejo, quiero abrirle la puerta a los jóvenes, porque tengo hijos de 22 años. ¿Quién levantó el teléfono y dijo, mira, Carlos, no, me vinieron a ver, esto fue rapidito, te lo resumo. Me vinieron a ver a mi casa, le dije, me encantaría... ¿Quiénes? Vinieron de diferentes partidos, o sea, de gente de la Unión Cívica Radical, del PRO, de la coalición cívica ARI, de distintos, incluso peronismo no kirchnerista, que también son los que me acompañan hoy. Tengo un gran equipo. ¿Vos sabés qué? Hay una foto tuya con Maxi Ferraro, si no me equivoco, ¿puede ser? Hace poquito, tal cual, porque voy a participar de las PASO por la coalición cívica ARI. Por eso esa foto con él, pero también estuve con Mauricio, estuve con María Eugenia Vidal, que el otro día me nombró y también me da el apoyo, Patricia Bullrich. O sea, tengo un gran apoyo de todos en realidad y eso es lo que me hace, y de mi familia fundamentalmente. Eso es muy importante. Rosario, vos dijiste que todavía son rumores, conversaciones, de lo que quieras y puedas contar. ¿Con quiénes te has acercado a tener este tipo de charlas de pasar a la política? Bueno, a ver, yo creo que la invitación del expresidente Mauricio Macri, a quien le agradezco, por supuesto, para hacer la Argentina que vivía en Argentina, porque si bien estaba también Campolongo en la presentación del libro, Campanella no vive en la Argentina. ¿Iba a decir Campolongo? Sí, Campolongo, dije, pobre Carlos, no me tiene Campanella. Así que fui la única argentina que vive en la Argentina que participó de la presentación del libro de Mauricio Macri. Me parece que eso fue, digamos, un mensaje, así lo sentí yo y así lo sintió mucha gente, por supuesto. Y después he tenido diálogos, bueno, yo tengo conversaciones y demás con la gente del PRO, obviamente. Yo me siento realmente muy cómoda, muy representada, comparto valores, comparto algo que dice Carlos respecto de la grieta. Yo creo que la grieta no es una grieta, es un abismo, y es un abismo de orden moral. Entonces todo aquel que esté del lado de los valores de la República, del federalismo, de la libertad, de la vigencia de las leyes y la Constitución, en tiempos muy difíciles, por cierto, para el país, bueno, yo me siento identificada, representada y creo que con ellos es con quienes mantengo conversaciones, ¿no? Perdón, Rosario, te interrumpí, Sí. pero te quería preguntar cómo viviste y cómo ves las internas adentro de Juntos por el Cambio hasta que finalmente se definió Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te gustó cómo se definió todo? No, la verdad que no me parece que sea la mejor manera de conducir. Vos sabés que yo vengo de Jujuy, y el gobernador, con quien tengo muchas diferencias, y digamos, critico muchas veces su gestión, en esto sí comparto con él, que me parece que no puede ser que un sector se lleve todo, digamos, ¿no? La política es otra cosa, me parece que tienen que estar representados todos los sectores de Juntos por el Cambio, sobre todo aquellos que salieron a poner el pecho y la palabra, los que hablaron, los que defendieron a la Argentina cuando se liberaban los presos, cuando intentaron tomar Vicentín, bueno, cuando no abrían las escuelas, los que defendieron también
que podamos tener vacunas que no sean solamente con las que acordó el gobierno nacional, que deja fuera a los chicos de menores de 18 años, sobre todo aquellos que tienen riesgo de vida, por supuesto. Digo, a mí me parece que no se puede castigar a quienes ejercieron la palabra y a quienes pusieron el cuerpo. Bien. Porque Rosario, si es así, bueno, estamos complicados, ¿no? Déjame porque nos queda muy poco tiempo. Sí, Carlos ya perdón. dijo de alguna manera quién le ofreció, ¿no? Pino Solanas en su momento. Pero vos, Carlos, que escribiste libros sobre Lorenzetti, sobre los monos, un montón de libros de investigación. ¿Te sentiste desamparado y por eso saltaste a la política? ¿Tiene algo que ver un poquito con lo que contaba Carlos de su experiencia también respecto a lo que criticaba y sintió que no tenía el apoyo de la política y entonces ¡pum!, se vuelca a la política? Yo la verdad que recibí más amenaza de muerte como político que como periodista de investigación. Sí, eso pasa habitualmente porque... Qué lindo mundo. En otros partidos políticos más chiquititos que lo que se está discutiendo acá, vos te relacionás más con la gente y te conocen. Si vos denunciás la mafia del narco, ellos te conocen, vos no los conocés. Pero lo cierto es que a mí me parece que la política lo que te da es la posibilidad de decir cosas que tienen repercusión. Entonces, como yo estoy convencido que la palabra es quien comunica y sirve para la transformación, llega mucho más cuando tienes este privilegio de ser, en este caso, diputado provincial en un lugar tan hermoso, tan grande como es la geografía de la provincia de Santa Fe, y que además es profundamente desigual. Por eso es tan interesante escuchar a gente que piensa distinto, pero yo la verdad que doy la vida para que sigan diciendo lo suyo. A Carlos yo lo conozco de la entrega de los premios Martín Fierro, Rosario lo conozco por su actividad en Jujuy, así que vamos a meterlo para adelante. Yo creo que, por ejemplo, para lo de Vicentini, simplemente para meter un elemento de debate para posteriori, algún día, la gente de Vicentín tendrá que ir presa porque le robaron el país. Bueno, claro, podemos hacer un debate de Vicentín con los colegas. Carlos está escribiendo a propósito de ese tema también. A los dos Carlos, a Rosario se nos fue el tiempo, métanle para adelante. Sí, está muy bien que se involucren a fondo en política para tratar de mejorar la realidad de todos los argentinos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pequeño corte, nos vamos a un chiquito, corte. Yurman, Chiquito y ya volvemos. Dale. Ya queda poquito, para que el equipo completo de Fuego Amigo estemos todos acá al aire. Le queremos mandar un beso muy grande a Analía Argento, que nada, en días probablemente esté acá. Analía, te queremos y te extrañamos. En pocos días va a estar con nosotros. Bueno, Cata, estás muy preocupada por los viajes. Ay, sí, obvio. Se vienen vacaciones de invierno. A mí me encanta viajar. No voy a decir en la Argentina porque ya hay provincias donde ya están transitando estas vacaciones de invierno, pero Eli tiene los datos precisos sobre los costos, lo que te va a salir tomarte algunos días de vacaciones. ¿Vos decís que Eli nos va a terminar de deprimir el día? No lo sé, le preguntamos a ella. Bueno, se lo dejamos. Bueno, no sé si te va a alcanzar. Para afuera no te alcanza, para acá no sé. Porque los precios, la verdad que han aumentado un montón. Tenemos algunas placas con algunos datos calculados sobre 2019, porque el año pasado no hubo ni siquiera turismo interno, estábamos en plena cuarentena. Miren el promedio de los aumentos de los precios en los hospedajes, en los principales lugares de vacaciones de invierno. Esto es respecto a 2019, o sea, respecto hace 2 años atrás. Exactamente, el año pasado no hubo... Es una barbaridad. 305% más o menos, el promedio, ¿no? Y en los aéreos, los pasajes aéreos... La inflación en 2 años no fue el 305%. No, claro. No, tenés que sumarle... No, podés llegar al 100 con mucho. Ah, mira vos. Bien. Y en los pasajes aéreos, el aumento acumulado es del 335%. Bueno. Vos, Diego, te vas... con tu esposa y uno de tus hijos, por ejemplo, a Bariloche. Querés ir a pasar 15 días a mi otro hijo lo dejo en casa para ahorrar costos. No te alcanza, es que no te alcanza. No llega, Yurman, Esa es la sección deprimiéndose con Elizabeth Pejer. No sean malos. Bueno, para estar 15 días en Bariloche, por ejemplo, que es el principal destino de invierno en la Argentina, pagando los pasajes en avión, el hotel y un poco de nieve,
260.000 pesos. Bueno, Schurman, por ahí tenés que ir vos solo con tu mujer, qué sé yo. Calculalo con Los chicos dólares. se quedan. Mate, silla en la vereda, Sillita, barbijo y zafamos, ¿no? Sillita al catedral. Escúchame, Bueno, estás hablando del sur. Decime que el norte está un poquito Bueno, más te llevo a accesible. Salta, que es el Sí. segundo destino más elegido por los argentinos Sí. en invierno. Lo mismo, 252.197. Por Pero la eso te pucha. recomiendo ¿Cuántos días de paquete? 15 días. 15 días. Te recomiendo que vayas a Mar del Plata, que es bastante sensiblemente más barato. Y ahí también puedes ir con avión y es 133.721 paquete para Diego, la esposa y uno. Lo peor es que yo no El sé si otro Schurman se había queda- visto estas placas tuyas, Eli, pero me acaba de decir que necesitaba vacaciones. Exacto. Bueno, no, vacaciones Hacele en casa, fuerte. Vos ¿no? tenías te quedaba un puchito para comprar No, dólares. pero no. andate a esa- Bariloche. no. Mis hijos son grandes, los puedo dejar a los dos en casa de todas formas. Sí, ¿eh? bueno, ahorras algo, Por ahí ahorro un poquito, 260, un rito de plata. calculale 190, te vas a Bariloche. Bueno, qué lindas noticias trajiste, Eli. Gracias. Gracias, Eli, ¿eh? No, Seguí por así, favor. fuerza, éxitos. Nos vamos con el fuego amigo a ver si nos trata un poquito mejor que Eli. Sí, por lo menos hablemos de otro, Schurman, ¿eh? Porque este programa siempre termina con el fuego Bueno, amigo del día. Se lo lleva Gerardo escúchame. Morales otra vez. Un Te digo, clásico, ¿no? Hay que ponerlo en el podio. Sí, Tenemos que hacer un sí. podio de fuegos amigos porque Entre la verdad Morales que... y Patricia Bullrich. Y si Sí. Gerardo Morales y Patricia Bullrich tienen muchas declaraciones que nos regalan cada día. Horacio se ha puesto el traje de presidente antes de serlo. Viene duro con Tremendo. Larreta, con Vidal, con Santilli. Le viene pegando a todo el PRO, ¿no? Me parece que quiere despuntar, quiere dar fuerza al radicalismo. Y una de las maneras es castigando a la dirigencia del PRO. Este es un clásico, ¿eh? Gerardo Morales contra Larreta es un clásico de estos tiempos. Sí, y veremos más, ¿eh? Porque estamos en campaña y todavía falta. Así Esto que recién empieza. esto recién empieza. Nos reencontramos mañana con un gran programa. Va a estar Caruso para pelearnos como cada noche. Buenas noches a todas, a todos. Vuelve la bomba, Caruso. La bomba, sí. Vuelve la bomba, Caruso. Y a todos, chau.